¿Conoces sobre la tecnología inverter en los electrodomésticos? Con el Masterclass Mantenimiento y Reparación de lavasecadoras inverter aprenderás o actualizarás tus conocimientos y habilidades identificando y resolviendo problemas de forma ágil. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Hola, bienvenidos a esta nueva videoclase en la cual vamos a empezar a hablar de la tecnología inverter aplicada a las lavadoras secadoras. ¿Pero qué es un motor inverter? Hoy en día los encontramos en muchos de los electrodomésticos, como son lavadoras, lavavajillas, también los podemos encontrar en neveras, heladeras, refrigeradores y en algunos microondas. ¿En qué consiste el funcionamiento de un motor inverter? Un motor inverter es aquel que regula el voltaje, la corriente y la frecuencia de un electrodoméstico. De esta manera se puede prescindir de partes del motor. Mientras que en los motores tradicionales la potencia entra en el motor sin control y provoca picos de subida grandes y valles muy pronunciados. En estos motores la potencia que entra se adapta al momento de trabajo del motor. Al regular el funcionamiento de un modo más preciso, podemos conseguir una eficiencia mucho mayor. Esto repercute en el gasto energético de los electrodomésticos, pero también en su duración. Por eso los motores inverter son mucho más estables. Entonces, acá tenemos un motor tradicional, ¿sí?, que va con su polea, su correa y va unida a esta polea, que es la que me va a hacer el movimiento de la canasta. Como podemos darnos cuenta acá, utiliza 1, 2, 3, 4 componentes. Lo que dice acá de los picos de voltaje y de los valles, quiere decir que estos motores en el momento del arranque, como la frecuencia es constante, el voltaje es constante, entonces para poder romper esa inercia, para que empiece a mover la canasta, ella se genera un pico de corriente y un pico de voltaje, o sea, se eleva mucho la corriente y el voltaje en el momento del arranque. Después de que el movimiento se estabiliza, entonces empiezan los valles de energía o valles de corriente, que es ya cuando se estabiliza la energía. ¿Listo? Pero cuando ese motor para, por algún motivo, porque el ciclo es así, que va girando y tiene que parar, entonces cuando vuelve a arrancar, entonces vuelve y se suben esos picos de corriente y de voltaje. Es una lavadora secadora con motor tipo inverter. Entonces, si vemos acá cómo se simplifica, solamente trae dos piezas. Una es la canasta, que va unida por un eje a nuestro motor. Este motor es un motor magnético, funciona por electromagnetismo. En esta parte tenemos el rotor y en la parte interna tenemos el estator. Más adelante, cuando desarmemos la lavadora, vamos a podernos dar cuenta cómo es un motor de estos, ¿listo? A diferencia del motor tradicional, el estator en este caso está interno, mientras que en estos motores el estator es externo. El rotor que está acá afuera, en estos motores tradicionales, está interno. ¿Listo? Entonces acá el motor va vinculado con un eje a la canasta y se produce el movimiento más fácil. ¿Por qué sucede esa economía de voltaje y de corriente? Porque estos motores, por medio de una tarjeta especial, lo que hacen es hacer una variación del voltaje y de la frecuencia. Recordemos que en Latinoamérica la frecuencia de la electricidad es de 60 Hz, ¿cierto? Y tenemos un voltaje
aproximado de 110 a 120 voltios en algunos países y en otros de 220, pero la frecuencia sí es de 60 Hz. Entonces, por eso con estos motores siempre se van a presentar esos problemas de picos de corriente y de voltaje. Mientras que en estos, como se puede variar el voltaje y la frecuencia por medio de una tarjeta especial, también la vamos a ver cuando desarmemos la lavadora secadora. Entonces, como podemos variar el voltaje y la corriente, sencillamente la lavadora secadora va a utilizar la energía que necesita en ese momento. Entonces podemos ver, cuando lo veamos en funcionamiento, podemos ver que los arranques de estas lavadoras empiezan muy suave y el consumo de voltaje, el consumo de corriente es muy bajito. Bueno, ¿cómo funciona un motor inverter? Los motores inverter regulan la potencia en la que trabaja el motor, así que su arranque es más gradual y utilizan solo el máximo de la potencia cuando es necesario. El esfuerzo que realiza es regulable y variable, es decir, no es constante. De este modo se usa la potencia justa. Son capaces de trabajar un 30% por encima de la potencia media y un 15% por debajo. De esta manera consiguen los resultados que se pide, pero sin un deterioro grande. Entonces, mire, acá podemos ver ya con más exactitud, ¿sí? Cómo es un motor de estos inverters. Acá tenemos el estator, que son las bobinas, y en acá el rotor, que es donde están los imanes. Entonces, cuando le llega el voltaje a estas bobinas, entonces se genera un campo magnético y el rotor va a empezar a girar. Como está unido por un eje a nuestra canasta, entonces va a empezar a hacer el movimiento. Bueno, señores, ¿qué ventajas tenemos? Menos vibración, menos ruido, por eso tenemos aquí al perrito que puede dormir. Digamos que en los motores tradicionales, cuando ya hay desgaste por el uso, entonces esa vibración empieza a generar ruidos molestos, ¿sí? Se dice que si un ruido de un electrodoméstico supera los 80 decibeles, ya hay que cambiarlo. También podemos ver aquí un ahorro increíble de energía.